El tiempo más oscuro de la humanidad fue cuando pusimos a la iglesia por encima de los gobiernos, pero sin cambiar el corazón. No sirve. Ya está demostrado que no sirve. Por eso puedes cambiar a los gobernantes, puedes cambiar el sistema, pero mientras los corazones no cambien, seguiremos en las mismas. Muy bien, el domingo pasado estuvimos hablando sobre Primera de Pedro capítulo 2, ¿recuerdan? Decíamos que ahora que tenemos esta nueva vida, pues cómo empezar a funcionar dentro de esta nueva vida. Dijimos, por ejemplo, que una persona que tiene nueva vida, pues es ahora es comparado como con un bebé que tiene que desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Es decir, tiene que estar en una nutrición permanente, y esa nutrición se logra con la palabra de Dios, más en tiempos difíciles como los que escribe Pedro. Decíamos hace 8 días, explicando un poco el contexto de Pedro, que fue escrita en un momento muy muy complejo, porque hacia finales del año más o menos como 54, 58 más o menos del primer siglo, comenzó a ponerse dura la situación, porque estaba Nerón reinando, y poco a poco Nerón fue creciendo en un tema de egolatría impresionante. Cerca del año 62, 63, 64, la cosa se puso más dura, porque en Roma empezó a los cristianos a irlos como llevando hacia un gueto o algo así, como una comunidad donde solo podían vivir ellos. Y es una zona de la ciudad consagrada solo a vivir cristianos. Si usted se convertía a Cristo, ya no podía seguir viviendo donde quisiera, tenía que irse a vivir allá. Y poco a poco los fue persiguiendo, arrinconando, hasta que llegó un punto en que decide quemar esa zona de la ciudad y echarle la culpa a los cristianos del incendio de Roma. Por tanto, se volvió delito ser cristiano. Pedro escribe en esos momentos: ¿qué debe hacer la iglesia cuando está pasando por un gobierno como ese, tan tirano, cuando está en medio de una persecución y donde este emperador lo que quiere más y más es ser idolatrado? La idolatría de él llegó a tal punto que esa zona de la ciudad donde se construía o donde vivían los cristianos, la convirtió en un parque, y ahí puso su imagen y obligaba a toda la gente a adorar esa imagen. O sea que tiempos duros los que estaban viviendo en los cristianos, ¿no es verdad? ¿Qué hacer como cristiano en medio de un tiempo así de duro? Y entonces decíamos, lo que Pedro recomendaba que teníamos que hacer era nutrirnos mucho más ahora, para estar firmes ante todas las presiones que va a hacer el mundo en medio de la persecución. Ahora, nosotros no estamos ahorita pasando un tiempo parecido, ni mucho menos, pero sí hay muchas presiones. Hay presiones de todo tipo al lado de los cristianos. ¿Ustedes se han sentido presionados o no? De una o de otra forma estoy seguro que hay presiones en este momento. En la medida en que esto esté tan polarizado como está, y que cualquier cosa que se diga, las otras personas, los que no creen igual que tú, lo toman como enemistad, y todo lo que se dice es tan violento. Hay temas que no se pueden tocar sin que se forme una discusión, una pelea. Estamos bajo una presión en este momento. ¿Qué hay que hacer? Lo primero, fortalezcas en la palabra. Fortalezcas en la palabra. Es lo que recomienda el apóstol Pedro. Lo segundo, entendamos que nosotros somos el templo de Dios ahora. Decía el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 2, decía: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Eso lo vimos la semana pasada. Somos ese templo de Dios. Y lo tercero que decíamos, servir como sacerdotes. Un sacerdote está aquí en la tierra para mediar entre Dios y los hombres. Eso somos nosotros, sacerdotes del Dios Altísimo. Toda la iglesia somos sacerdotes que estamos mediando entre Dios y las personas que no lo conocen. ¿Y cómo mediamos entre Dios y las personas que no lo conocen? Versículo 9, era la conclusión hace 8 días. Leámoslo todos juntos en primera persona. Dice: mas nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Escúcheme, espere. ¿Para qué somos pueblo adquirido por Dios? Perdón, para ser enriquecidos y bendecidos y para que tengamos prosperidad y para que todo nos salga bien. ¿Para qué dice Pedro que somos pueblo de Dios? Dice, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, pero que ahora somos pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. Yo creo que lo que el Señor quiere es que nosotros anunciemos esto y que si viene la riqueza y viene la prosperidad, gloria a Dios. Pero si no viene, igual lo seguimos anunciando. Amén. Si lo cree, dele un fuerte aplauso al Rey. Muy bien. Ese es como un mini resumen de lo que hablábamos hace 8 días. Pero quedamos en una pregunta más. Y esa pregunta, digamos, era: si somos ciudadanos del cielo, que eso dice la Biblia ahora, que somos ciudadanos del cielo. Si estamos aquí en la tierra, no para defender modelos políticos, porque la semana pasada establecíamos claramente que la Biblia no defiende al 100% del capitalismo, ni tampoco la Biblia defiende el 100% del socialismo, ni la Biblia tampoco defiende al 100% de la monarquía, ni la Biblia defiende ningún sistema humano. La Biblia sí trae un sistema que se llama el reino de Dios. Entonces si me preguntas, ¿la Biblia es de izquierda? No. ¿La Biblia es de derecha? No. ¿La Biblia es de centro? No. La Biblia es del reino de Dios. Varios la semana pasada, después que dije eso, me quisieron apedrear. Porque dicen, no, la Biblia es de derecha. Y otros dicen, no, la Biblia es de izquierda. Jesús fue el primer revolucionario. No, quieren meter la Biblia en temas que ella no dice. Por ejemplo, un pastor decía, la democracia es de Dios. Yo le dije, perdón, pastor, ¿y a usted lo eligen en su iglesia por democracia? ¿Quieres democracia para los demás, pero no para ti? Se quedó mirándome y no me pudo responder. Entonces, créanme, la Biblia está definiendo otro sistema. ¿Y cuál es el sistema que la Biblia realmente defiende y nos anima a vivir? El reino de Dios, ¿sabe? Yo lo he llamado en estos días la revolución del amor. Y estoy diciendo que lo que Dios quiere y lo que realmente va a traer una respuesta a nuestra sociedad es que cada persona llegue a los pies de Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando una persona llega a los pies de Jesucristo, su corazón cambia. Y si el corazón cambia, la persona, sus acciones van a cambiar. Y si el corazón de una persona cambia y el de su esposa también, entonces la familia va a empezar a cambiar. Ahora, si la esposa y los hijos cambian por Jesucristo, entonces la familia se va a establecer en otra forma diferente. Y si las familias cambian, entonces imagínate, los barrios comienzan a cambiar. Ahora, si en los barrios se establece el reino de Jesucristo, entonces imagínate lo que va a ser las zonas de la ciudad, las localidades. Y si las localidades se convierten y cambian, entonces imagínate nuestras ciudades. Y si nuestras ciudades cambian, entonces empezaremos a elegir gente que ha cambiado su corazón. Y en lugar de robar a la gente, en lugar de ser corruptos, van a servir con los recursos, van a traer desarrollo, progreso. Pero todo comienza con el cambio de cada persona. Todo comienza con el cambio de cada persona. La pregunta que nos hacíamos entonces era: ¿y cómo nos relacionamos con los gobiernos civiles en el momento en que nos toque? Vamos a suponer que no nacimos en Colombia, supongamos que nacimos en Cuba. Se la pongo más grave. ¿Y si naciste en Corea del Norte? ¿Cuál debería ser tu posición frente al gobierno civil? Como cristiano. Si naciste en Irán, si naciste en Arabia Saudita, suponte que eres un hijo de misioneros que nació en Arabia Saudita, ¿cuál debería ser tu posición frente al gobierno? En Arabia Saudita es un emirato, hay un rey que es el dueño de todo.
en Irán también. ¿Cuál debería ser nuestra posición? Si naciste en Cuba, si naciste en Venezuela, si naciste en Colombia, ¿cuál debe ser tu posición frente al gobierno civil? Preguntémosle al apóstol Pedro, que es el que nos está enseñando. Pedro, ¿cuál debe ser nuestra posición frente al gobierno civil? Vamos a ver, ¿qué dice? Versículo 11. Pues estoy leyendo en la versión Reina Valera, poco antigua, pero me gusta. Dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis, dice, de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. A ver, Pedro, estás bajo el reino de Nerón, estás siendo perseguido, y tú me estás diciendo que yo tengo que seguir haciendo buenas obras, servir en medio de Roma, me estás diciendo, y hacer buenas obras. Sí, eso es lo que está diciendo. Buscar el bien de la ciudad donde estamos. Y si estamos en Babilonia y somos Daniel, ¿a qué nos tenemos que dedicar? A servir, a hacer buenas obras. Esa es la revolución del amor. Amar hasta que duela, amar a las personas, amarlos buscando su conversión. Sigamos leyendo. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Cómo los cristianos hacemos nuestra revolución? ¿Qué dice el versículo 15? Haciendo el bien. Haciendo el bien hacemos callar a los hombres insensatos. Pedro, ¿estás drogado? Sigamos leyendo. Como libres, versículo 16, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. No, espérate, Pedro. ¿Cómo así que honremos al rey? O sea, ¿estamos hablándome de Nerón? ¿Tengo que honrar a Nerón? Sí, eso es lo que está diciendo. Es que no estoy de acuerdo con él. No te está diciendo que si estás de acuerdo, que como cristiano te toca honrarlo. Sigamos leyendo. Wow. Me dejaste. Dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Dile al que está al lado: por eso es que soy buena gente contigo, dile. Porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando soy abofeteado si lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque Cristo también padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Creo que Pedro está diciendo que enfoquemos nuestra lucha en hacer el bien, en contribuir a la paz de la ciudad donde estamos, en hacer buenas obras, en manifestar la bondad de Cristo entre las gentes, y que nos sometamos a las autoridades y al orden establecido. Wow. A ver qué dice Pablo. ¿Les parece? Romanos capítulo 13. A ver lo que dice Pablo.
Porque Pablo, aunque estaba en un tiempo parecido, cuando la cosa se estaba calentando, cuando el parche se estaba calentando, dijo en Romanos capítulo 13 lo siguiente, versículos 1 en adelante, dice: sométase toda persona, ¿qué dice? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto también pagáis los impuestos, los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Wow. Ok, bien. Sobre esa base bíblica, entonces quisiera contestar algunas preguntas que me han hecho. Cuando leemos estos versículos, lo que nos está diciendo en términos generales es que el cristiano debe aprender a honrar a las autoridades, a honrar a los gobernantes, a honrar a las personas en eminencia y ser una persona sujeta, es decir, que es una persona que camina dentro de un orden social. ¿No es verdad? Pero pastor, es que yo nací en Cuba. Yo nací en Cuba y no estoy de acuerdo con mi gobierno. Pero el hecho de que no estés de acuerdo no te da derecho a no sujetarte. Porque si tú como cristiano eres un rebelde permanentemente, pues ¿qué vas a generar y vas a engendrar a tu alrededor? Rebeldía. Y entonces, ¿cómo puedo hacer mi lucha? Ya lo sabes, tu lucha y mi lucha es la revolución del amor, es cambiar el corazón de la gente. Y cambiando el corazón de la gente, a largo plazo vamos a producir los grandes cambios. Varias cosas para contestar. Una de las preguntas que me han hecho: ¿qué hacemos? ¿Tú no crees que un gobierno cristiano sería lo ideal? Y yo digo, depende. Depende. Hay dos posiciones en el cristianismo. Una, huyamos a un monte, metámonos por allá a un lugar y dediquémonos a ser cristianos metidos en una aldea donde nadie nos conozca y donde nos dediquemos a ser cristianos entre nosotros para salir del mundo. Y la otra posición es: tomémonos el poder y si estamos en el poder, todo cambiará. Las dos cosas en la historia de la humanidad se han vivido. Las épocas en que los cristianos se salieron y se fueron a los conventos, a los monasterios, a todo eso, al ascetismo, y eso no trajo tampoco gran bendición. Y también la época, por ejemplo, cuando Constantino se convirtió, el emperador romano, y por decreto declaró que todo el imperio tenía que ser cristiano. ¿Y qué empezó a pasar? Cristianos por decreto. ¿Qué empezó a pasar? A ver, no ha habido tiempo más glorioso según eso que aquel tiempo en que el emperador de Roma fue cristiano y decretó una orden: de aquí en adelante todo el mundo cristiano. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
pues que las personas que, por ejemplo, idolatraban a Diana de los Efesios, dijeron, ¿y nosotros qué vamos a hacer con nuestras estatuas y con el templo de la diosa Diana? ¿Qué vamos a hacer? Tenían dos opciones. Una era abandonar esa idolatría y convertirse a Cristo. Y la otra opción era seguir con la idolatría, pero ponerle nombre cristiano. Entonces le cambiaron el nombre y le pusieron María. Y empezaron a vender las imágenes de María y a construirle templos a María. Pero seguía siendo la misma idolatría porque el corazón no cambió. Los gobernantes que se aprovechaban de la gente, ahora les tocó volverse cristianos. Siguieron aprovechándose de la gente, pero ahora en nombre de Cristo. Y entonces llegamos a un momento en que supuestamente la iglesia gobernaba sobre todo y hacían las peores fechorías. Mire, papas que se acostaron entre hermanos, cristianos que se mataban unos con otros, cristianos que persiguieron musulmanes e hicieron las cruzadas. El tiempo más oscuro de la humanidad fue cuando pusimos a la iglesia por encima de los gobiernos, pero sin cambiar el corazón. No sirve. Ya está demostrado que no sirve. Por eso puedes cambiar a los gobernantes, puedes cambiar el sistema, pero mientras los corazones no cambien, seguiremos en las mismas. Otra pregunta que me hicieron. Alguien me hizo esta pregunta. Pero a ver, pastor, ¿significa que yo debo entonces sujetarme y no puedo salir a expresarme, a marchar, por ejemplo? Alguien me escribió y me decía, pastor, me llegó un comentario que era satánico salir a marchar. ¿Tú qué piensas? Y yo le dije, no, tú puedes salir a marchar. Tienes todo el derecho de hacerlo. Es más, la Constitución en Colombia te consagra ese derecho. Cuando tú quieras puedes salir a manifestarte públicamente. Solo un par de condiciones. Primera, que lo hagas dentro de los términos de la ley. O sea, por el hecho de que te manifiestes no puedes violar la ley. Primera cosa. Y segunda, que lo hagas como cristiano. Si quieres salir a marchar, a manifestarte, hazlo, pero como cristiano. ¿Qué quiere decir eso como cristiano? Pues que por el hecho de que estás marchando no puedes dejar de ser cristiano. Por ejemplo, ¿ustedes creen que un cristiano se puede burlar de otras personas poniéndoles apodos? ¿Podríamos, por ejemplo, decirle al presidente los apodos que la gente le pone? ¿Podemos o no? No por dos razones. Una porque es una autoridad y dos porque es un ser humano. ¿Podríamos nosotros participar de esas canciones donde se dice no sé qué, tal, todas esas que son vulgaridades, obscenidades? ¿Podríamos estar declarando, por ejemplo, que los de la izquierda son satánicos? Y empezarles a decir apodos como el diablo, Satanás y una cantidad de cosas. ¿Podemos tratar a un ser humano de esa forma? No, porque somos cristianos. De un cristiano no salen ese tipo de cosas. Entonces sí puedes manifestarte, pero siendo cristiano. Miren lo que dice, por ejemplo, Efesios capítulo 4, solo por ponerles unos ejemplos. Podríamos de esto hablar cientos de cosas. Pero miren, por ejemplo, lo que dice Efesios capítulo 4, el versículo 26, 27, 28, 29. Pero especialmente, mira el versículo 29. ¿Qué dice Efesios 4, 29? Dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces, un cristiano puede manifestarse si ve en algo en lo que no está de acuerdo, pero tiene que hacerlo siendo cristiano, con la decencia de un cristiano, con las palabras de un cristiano, con la elegancia de un cristiano, con la edificación que produce un cristiano. Y como yo lo decía el domingo pasado, y si llega un momento en que por hacerlo
pierdo gente, hago que gente se pierda de conocer a Cristo, pues prefiero no hacerlo. Pero tengo el derecho y la libertad de hacerlo. Sí se puede hacer, pero hágalo como debe ser. Hágalo dentro de la ley y dentro de lo que dice la palabra. ¿Qué piensan? Si lo creen, denle un fuerte aplauso a Dios. Otra pregunta que me hacen. Con las personas que se van yendo mientras la palabra, ¿será que no están de acuerdo o será que tienen afán? ¿Ustedes qué creen? Yo creo que es que tienen afán, ¿cierto? Bueno, pero igual los bendecimos. Los bendiga. Otra pregunta que me hicieron y que también me hace pensar en todo esto. Otra pregunta que me hicieron. Ok, y si yo soy un cristiano nacido de nuevo y estoy bajo un régimen, el que sea, y este régimen me impone a hacer cosas que están en contra de la palabra de Dios, ¿qué debo hacer? Porque fíjate, debo sujetarme, debo honrar. Pero ¿y si se llega ese momento en donde lo que me está pidiendo este gobierno, este régimen, este sistema o lo que sea, va en contra de la palabra de Dios? ¿Qué debo hacer? Bueno, en ese sentido entonces la Biblia nos permite algo que se llama resistencia civil. Y la única razón por la que un cristiano puede hacer resistencia civil es por objeción de conciencia. Los cristianos tenemos derecho de hacer objeción de conciencia. ¿Qué es hacer objeción de conciencia? Es abstenerme de obedecer un mandamiento de una autoridad por causa de ser un mandamiento explícitamente en contra de lo que la palabra de Dios ordena. A ver, no estoy diciendo entonces que ahora usted diga en su empresa, no, me echaron por persecución religiosa, ¿y eso? No, pues como la Biblia dice que oremos sin cesar, pues yo todo el día llorando en mi puesto de trabajo y me echaron. Cabezón. No, es que me la pasaba remolineando durante el trabajo con pandereta de pentecostal y me echaron. No, es que pastor, yo llegaba tarde al trabajo porque estaba en la oración de la mañana y me iba temprano para ir al grupo de crecimiento y pedía permiso todos los días porque tenía que aconsejar y ministrar y estar en la célula y en el grupo y esto. No, esto es otra cosa. Esto que estoy diciendo es locha espiritual. No, de eso no estoy hablando. Estoy hablando de objeción de conciencia cuando realmente son puntos muy claros en la palabra. Miremos ejemplos bíblicos. Por ejemplo, el faraón un día llegó y se quedó mirando y dijo: los hebreos están creciendo mucho, se están multiplicando mucho, hay que hacer control de natalidad. Y el control de natalidad que vamos a hacer es lo siguiente. Es que no conocían en aquel tiempo el aborto y si no lo hubieran implementado. Vamos a que cada vez que nazca un bebecito, las parteras tienen que matarlo. Cada vez que nazca un bebecito, las parteras lo matan. Control de natalidad. Pareciera que las palabras del faraón siguen sonando en nuestro tiempo, ¿no? ¿No creen ustedes? Ok. ¿Qué hicieron Amram y Jocabed, los papás de Moisés? Dijeron: no, para mí está primero el mandamiento de Dios, que yo debo proteger la vida de mi hijo. Así que se pusieron en resistencia civil y declararon su objeción de conciencia. Solo que les tocó hacerlo con una sabiduría y ustedes saben, protegieron. Yo creo que sería una de las razones por las que deberíamos seriamente ponernos en una, ¿no? Un cristiano, pues un médico cristiano. Conozco una doctora en Argentina que nos contaba que en la clínica donde ella trabaja empezó a ser ya prácticamente obligación, porque ya estaban estableciendo que las instituciones no podían hacer objeción de conciencia y se volvió obligación atender a cualquier chica que llegara para abortar. Entonces la doctora habló con el jefe de la clínica y le dijo: doctor, qué pena con usted, perdóneme, pero yo vengo aquí por escrito a decirle que yo tengo objeción de conciencia para participar en abortos de ese estilo, porque yo no creo en el aborto. Yo soy pro vida. Yo creo que la persona es un ser humano desde el momento que fue engendrado. Entonces, así las leyes digan que no es ser humano sino hasta que nace o hasta que sea registrado, yo creo que sí es un ser humano desde el momento en que fue engendrado,
porque así lo enseña la Biblia. Entonces vengo a colocar mi objeción de conciencia. El doctor le dijo: doctora, seamos sinceros, cada vez que hay un aborto, yo pierdo un paciente, hay unas quejas, estoy perdiendo puntos, el gobierno me está enviando menos dinero, yo creo que así no puedo contar contigo, entonces tendré que cambiar y buscar otros médicos que te reemplacen. Necesito que tomes una decisión. La doctora le dijo: usted ya sabe mi decisión. El doctor le dijo: hasta el lunes me dices tu decisión. El lunes llegó ella firme, con su carta de renuncia lista. Aquí está mi renuncia. Si me vas a obligar a abortar, renuncio. No me gradué como médico para matar gente, me gradué como médico para salvar vidas. Renuncio. Y el gerente de la clínica la vio tan convencida que le dijo: ¿sabe qué? Espere, doctora, vamos a implementar algo con usted. Lo que vamos a hacer es que cada vez que venga una chica a abortar a nuestra clínica, va a pasar primero a hablar con usted. Y usted, no sé qué es lo que les dice, pero usted va a ser la consejera de todas las chicas que quieran abortar. Y ya después de hablar con usted, las que decidan, listo, buscamos otros doctores que hagan el asunto, pero que hablen con usted. ¿Sabe lo que pasó en esa clínica? El 96% de las chicas que hablaban con la doctora se convertían a Cristo y decidían tener sus bebés. Esa es la revolución del amor. Esa es la revolución del amor. ¿Y qué van a hacer los médicos cuando se llegue ese momento en que su trabajo dependa de sus convicciones? ¿Qué van a hacer los abogados? ¿Qué van a hacer los ingenieros? ¿Qué van a hacer los ingenieros que tienen que pensar si sobornan o trabajan? ¿Qué van a hacer? O sea, ¿qué vamos a hacer? Nos toca hacer objeción de conciencia, porque primero está nuestra conciencia y nuestra relación con Dios, antes que sujetarnos a un sistema corrupto o maligno. Otro momento en la Biblia que veo que fue complejo: los 3 jóvenes que les obligaron a arrodillarse frente a la estatua, dijeron: no nos arrodillamos, por más que sea orden del rey, no nos arrodillamos. Servimos en Babilonia, con mucho gusto somos consejeros del gobierno, con mucho gusto apoyamos el gobierno de Babilonia, pero no adoramos los dioses de Babilonia. Ahí se mantuvieron firmes. ¿Y qué pasó? Dios los salvó. Un poquito caliente, pero se calentó el parche, pero Dios los salvó, ¿sí o no? Y así se hubieran quemado, ellos estaban dispuestos a mantenerse firmes en lo que creían. Otra, Daniel, con el foso de los leones, prohibido orar. Otra, los apóstoles, Nuevo Testamento, prohibido predicar de Jesús. ¿Qué dijeron ellos? Perdóneme, sacerdote, usted me puede prohibir predicar, usted puede prohibir lo que quiera, pero yo tengo que obedecer primero a Dios. Y tan pronto se reunieron, oraron y dijeron: Señor, danos más poder para seguir predicando. Y entre más predicaron, Jerusalén más cambió. ¿Y qué pasaría si un gobierno nos prohíbe predicar? Quítame la cámara un segundo, por favor. ¿Y si nos prohibieran predicar el evangelio aquí en Colombia? Y un gobierno dijera que las iglesias tienen que cerrar. ¿Qué vamos a hacer? Dígame, ¿qué vamos a hacer? Tal vez nos tocará reunirnos en casas. Vamos, señala a la persona más cercana y dile: de pronto te tocaría convertirte en pastor de una casa. Te tocaría despertarte, dejar la pereza cristiana y asumir responsabilidades. Yo creo mucho en que los cristianos, esta es la posición, quiero dejarla un poco clara. La posición del cristiano es que el cristiano sirve a la comunidad, el cristiano ama a la gente, el cristiano está buscando bendecir a todo el mundo, el cristiano está permanentemente buscando la salvación de las personas, y el cristiano solo se resiste cuando claramente hay un mandamiento que va en contra, explícitamente contra la palabra de Dios. Pero en el general, el cristiano está sujeto a las autoridades y camina en un orden para buscar la salvación de las personas. ¿Sabe qué es la revolución del amor?
La revolución del amor es Pablo haciéndose encarcelar durante 4 años solo para poderle predicar a Nerón. Se encarceló 4 años porque él podía ser libre. Él era ciudadano romano, no lo podían juzgar y él tomó la decisión de encarcelarse y de pedir audiencia ante Nerón y se la tuvieron que dar. ¿Y por qué duró 4 años encarcelado si podía ser libre con un único propósito? Estar frente a Nerón y predicarle. Esa es la revolución del amor. La revolución del amor es que Jesús nos está llamando a dar nuestra vida para ver a los demás salvos. Así nos toque perder derechos, así nos tocará sufrirla, amar hasta que duela, amar con sangre si es necesario. Tenemos que despertar como iglesia, hacer una revolución del amor. La revolución del amor, ¿sabe cuál es? Hablé con un político, me decía lo siguiente: pastor, yo la verdad nunca quise escuchar a muchos pastores que vinieron a hablarme, porque la verdad, en mi concepto, la mayoría de los pastores los considero unos ladrones. Perdóneme, pastor. Yo le dije, tranquilo, hermano, nosotros los pastores también consideramos que la mayoría de los políticos... No, mentira, no le dije eso, no le dije eso. Sería injusto, ¿cierto? Pero ¿sabe lo que me dijo? Ese político me dijo, pero un político que estaba a mi lado, un día cuando yo estaba en lo peor de mi situación, después de haber cometido muchos adulterios, de estar en una situación terrible, en donde realmente estaba a punto de quitarme la vida, un compañero se me acercó, me abrazó y me compartió de Cristo. Y yo me entregué a Cristo y ahora soy 100% cristiano. Esa es la revolución del amor. Esa es la revolución del amor. ¿Sabe? La revolución del amor es que un cantante vino y me dijo, oye Lucho, me retiro del canto y me dedico a cantar en la iglesia. Y le dije, no, sigue allá cantando, sigue cantando, porque la única forma en que todas las personas que están a tu alrededor conozcan de Cristo es que tú sigas allá. Un futbolista me decía, ¿qué hago? Para mí es muy difícil mantenerme como futbolista porque, pastor, las presiones son tremendas. Todo el tiempo presiones yo me quisiera retirar. No, fortalécete en el Señor, porque ahí como futbolista es la única oportunidad de que otros futbolistas conozcan de Cristo. Esa es la revolución del amor. La revolución del amor es que haya profesores que entienden su vocación y no lo ven simplemente como un trabajo, sino que lo ven como un apostolado y están sirviendo con excelencia y allí producen resultados. Esa es la revolución del amor. La revolución del amor, escúcheme, la revolución del amor es tener abogados, ingenieros, arquitectos, médicos, zapateros, sastres, no importa el oficio social, haciendo con excelencia lo suyo, sirviendo a los demás y mostrando a Cristo a cada persona. Esa es la revolución del amor. Eso es a lo que Dios nos está llamando. Escúcheme, la revolución del amor es que los papás vuelvan a la casa a cuidar a sus hijos. Es que los hombres nos mantengamos fieles a nuestras esposas. La revolución del amor consiste en criar hijos que crezcan conociendo a Dios y no que lo odien por causa de nuestros malos testimonios. Esa es la revolución del amor. Que si nos van a perseguir, sea por buenos. Y que el Señor nos encuentre predicando su evangelio. Una pregunta: en estos días de Navidad, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ser de los cristianos que van a salir a decir, la Navidad no es de Dios, fue en marzo que Jesús nació? Y sí, puede ser que en marzo Jesús nació. A ver, si nos decimos la verdad, la fiesta principal de los romanos era el 25 de diciembre, el nacimiento del Dios Sol. Y cuando el imperio se volvió cristiano por obligación, pasaron esa fiesta al nacimiento de Jesús para hacer un reemplazo. Esa es la verdad. Pero a mí no me importa eso, porque eso pasó hace 2000 años.
A mí lo que me importa es que en este tiempo todo el mundo está hablando de Jesús. Entonces hay cristianos que dicen, no, yo no voy a una novena porque eso es idolatría, esa gente son unos perros asquerosos, yo no puedo estar con gente así. Yo digo, además en esa casa ponen árbol con bolas. Yo digo, oh Dios, póngale bolas o no póngale bolas, hermano. Eso no es lo más importante de este tiempo. Pero la cosa que sí podría ser importante es que aprovecháramos este tiempo, ya que todo el mundo está hablando de Jesús, para nosotros hablarles de Jesús. Miren, me invitaron a una novena en mi familia. Yo fui. Y bueno, en las partes en que idolatraban, ya la oveja arisca, ya el cordero manso, todo ya, allá ellos, gloria a Dios, yo los dejaba. Pero cuando se llegó el momento de la canción, una familia dijo, usted que canta bien, cante este villancico. Y yo, ven. Entonces yo aproveché para hacer este alto y decir, hey, un momento, miren lo que estamos cantando, ven. Le estamos diciendo a Jesús que vengan. Ustedes se lo han dicho de corazón, todos, ¿no? Pues este es el momento para que se lo digamos. A ver, repitan conmigo, ven, Señor Jesús. Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. ¿Quién recibió a Cristo por primera vez? ¿No será que podemos aprovechar estos días para hablar de Jesús? ¿No crees que esa es la revolución del amor? Bueno, les quiero hacer un desafío. El próximo domingo vamos a hacer un culto especial en donde vamos a predicar el Evangelio de Jesucristo así, muy centrado en personas que no conocen de Cristo. O sea, el próximo domingo no voy a tocar ningún tema así controversial, solamente voy a hablar de la obra de Cristo. Vamos a aprovechar que en este tiempo todo el mundo habla de Navidad, del nacimiento de Jesús, todo lo demás, para hablar de Cristo. Pero necesito algo que ustedes hagan. Necesito que ustedes traigan personas que no conozcan de Cristo. Necesito que ustedes inviten amigos, familiares, no sé. Invéntate lo que quieras, di que va a haber una novena especial, no sé, lo que quieras inventarte. Invéntate que va a haber una lechona a bailar. No, mentira, no, eso no te lo invento. Eso no te lo invento. De alguna forma creativa, invita a tus amigos para el próximo domingo. Vamos a hablar sobre Jesús. Va a haber algunas canciones de estas famosas cristianas que se cantan en esta época. Vamos a hacer un culto muy especial basado principalmente en el mensaje de Jesús. Entonces estoy seguro que sería una linda oportunidad para que alguien escuche el mensaje de Jesús. ¿Ustedes se animan esta semana a invitar a muchos amigos y traerlos el próximo domingo? Quisiera saber quién se anima a invitar a sus amigos. Wow. Bueno, lo que pasa es que como este culto es tan llenito, les quiero animar a que algunos inviten a sus amigos a las 9. Y si no, nos tocaría cederle los puestos a los nuevos. Bueno, entonces el domingo entrante, prioridad a los nuevos para tener los puestos y nos quedamos muchos de pie. Pero vamos a compartir el evangelio a mucha gente. Le voy a garantizar algo de parte de Dios. Si algún amigo decide aceptar la invitación para venir aquí a escuchar el evangelio, le garantizo que esa persona el domingo recibe a Cristo. Se lo garantizo. ¿Sabe por qué lo sé? Porque esa es una señal que le estamos poniendo al Señor. Señor, que el que acepte la invitación es porque va a recibir a Cristo. El que no la acepte ya, déjalo tranquilo. No los traigan obligados. No los traigan forzados. No los traigan manipulados. Esas esposas que dicen, le corto los servicios y no va a oír a mi pastor. No haga eso. No haga eso. El que acepte una invitación amorosa y quiera venir, yo estoy seguro que es porque Dios lo está tocando. Y vamos a aprovechar entonces este tiempo de Navidad para la revolución del amor, para que más personas conozcan de Cristo. ¿Oramos por los vecinos y amigos, le parece? ¿Tienes en mente algunas personas? Levantémoslos ahora. Padre, levantamos a estas personas en el nombre de Jesús. Pónganse en pie. Pónganse en pie. Levantamos en el nombre de Jesús. A ver, menciónelos. ¿A quién?
Levantamos en el nombre de Jesús a estos vecinos, a estos compañeros de trabajo o a estas personas que no conocen de Cristo. A ver, levante los nombres y oremos. Te pedimos que tu palabra venga sobre ellos. Te pedimos, Señor, que traigas una bendición abundante sobre sus vidas. Señor, te pedimos que acepten la invitación y que el próximo domingo podamos hacer algo muy, muy especial para que ellos te conozcan, Señor. Desde ahora te clamamos para que tu Espíritu Santo use todo lo que va a pasar, Señor. Que haya una palabra muy linda, muy poderosa, una palabra muy clara, muy sencilla, para que ellos puedan conocerte y empezarte a amar, así como nosotros te conocimos un día y te amamos. Señor Jesús, permítenos ver muchas personas convertidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, con todo, iglesia, los bendigo. Muchas gracias por venir, por ser una iglesia tan bella. No olviden que el 24 y 31 tenemos los cultos de acción de gracias a las 5 de la tarde. 5 de la tarde, cultos de acción de gracias. Los quiero. Nos vemos pronto. Chao, chao.